22. No, ese no. Listo, entonces vamos a hacer el 22. Porque vamos a ver cómo nos sirve la matriz asociada para justamente encontrar la clasificación de una transformación lineal. Miren, acá me dicen que hay una transformación lineal, dominio en R4 y codominio en R3. Y dicen que la matriz asociada de la transformación lineal respecto a las bases canónicas, es decir, la matriz de la transformación, respecto a la base canónica del dominio, que es la base canónica de R4, y como base de salida, la base canónica del codominio, que es R3. Eso es esta matriz. Ahora la voy a volver a escribir. La matriz de la transformación, con alguna A ahí que no conozco. 1, 1, 0. 0, 0, 0. Entonces, bueno, recordemos que la base canónica de R4, ¿no? Es la de 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1. Y, no, perdón, acá el 1 en el tercer lugar. Bueno, las canónicas, ¿no? Las recordamos, nunca está de más, pero... Y la canónica de R3 es la misma, pero de tres vectores, de cada uno 3 coordenadas. Okay. 0, 0, 1. Muy bien. Bueno, entonces, yo sé que, me parece, ¿alguien me preguntó algo? Perdón. Yo, perdón, sí, Fede. Ah, dale, Federico, perdón, me pareció escuchar y después dije, Es que sí, tengo volumen bajo, sí. decime, El tercer uno es menos uno de la fila de la primera fila. el tercero de la primera fila. ¿Esto? Sí, ahí. Perfecto, muchas gracias, porque si no, ahí está. Si no, después me iba a dar cualquiera. Sí. Tienen que ver puesto. Bueno, entonces, a ver, recordemos qué quería decir matriz de la transformación. Quería decir, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Tengo una transformación con dominio en B, codominio en W. Y tengo una base, vamos a llamarle B1, del dominio. Una base, ¿no? Un conjunto de vectores que forman base del dominio. Y otro que forman base del codominio, ¿no? Entonces, yo sé que existe algo que se llama matriz de la transformación, que toma en B1 y devuelve en B2, porque quiere decir que si yo a esta matriz la multiplico por las coordenadas de algún vector del dominio, entonces son las coordenadas en la base del dominio, ¿no? Multiplico entonces al vector, pero no él como está, sino sus coordenadas en la base del dominio, por la matriz, lo que me va a dar de resultado va a ser el transformado de ese vector, ¿no? Esto pertenece al codominio, porque es el transformado del vector B, pero no él, sino sus coordenadas en B2. Esto era, digamos, como la definición, como que uno puede, usando la matriz, conseguir las transformaciones de vectores. Vamos a, antes de recordar cómo construíamos la matriz, vamos a aplicarla. Esto es recordar, lo pongo acá para... Vamos a usarla para, no sé, como ejemplo, para calcular algunos transformados. Fíjense que yo acá, ¿no? Tengo el transformado de R4 en R3. Tal que voy a decir, el transformado de B en la base canónica, esto es R3, en la base canónica de R4 es igual a la matriz, que la conozco, es esta, 2, 1, menos 1. ¿Esto de acá qué era? Un 0. ¿Alguien me dicta
le saco una foto de esta matriz, se me la va dictando por filas. 2. Si no, recortala y voy a pegarla. Ay, tenés razón. Sí, porque si no, Shift S. Tuki, muchas gracias. No se me había ocurrido, soy una pavota. Esperen, que voy a borrar esto y la voy a pegar acá. Por, entonces, esta matriz, el transformado de un vector B es la matriz por las coordenadas del vector B en la base E de R3. Así me están dando, y después me dan las bases, que no las voy a volver a escribir porque las conozco. De esta manera me están dando la transformación. En vez de darme ¿No son al revés las bases? Que B no Sí, pertenece sí. al... Muy bien, está bien. muchas gracias, me equivoqué. Muy bien. Ay, Sí, qué sí. maravilla, alumnos que tengo atentos. La base del dominio son los vectores B, están en el dominio, entonces sus coordenadas es en la base del dominio, y el dominio era R4, muy bien. Y los transformados están en el codominio, y el codominio en R3, entonces sus coordenadas están en R3, muy bien. Bueno, entonces, si yo ahora quiero usar esta transformación, esta forma de expresar la transformación para conocer los transformados de algún vector, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Quiero, esto lo escribo porque si no, ¿dónde sale? Quiero transformar, y voy a poner cualquier cosa, transformar el vector, no sé, B igual, un vector del dominio. Entonces tengo que poner 4 componentes. 1, menos 2, 8, 1. Quiero transformar este vector. Entonces, lo primero que tengo que conocer son las coordenadas de él en esta base. Estas bases son divinas porque las coordenadas coinciden con el vector. Entonces yo ya sé que las coordenadas de este vector, el 1, menos 2, 8, 1, en la base E de R4, es lo mismo pero en columnas. 1, menos 2, 8, 1. Esta es una cuenta muy fácil en este caso porque es la base canónica. Si hubiera sido otra base, que después lo vamos a hacer, es un poquito más complicado, pero tampoco tanto. Ya lo saben hacer. Entonces, ya conozco esto, las coordenadas del vector, entonces voy a aplicar directamente la fórmula y voy a decir, el transformado de del 1, menos 2, 8, 1, no él, sino sus coordenadas en la base del codominio es, vamos a poner otra vez la matriz, por las coordenadas del vector que estoy transformando. 1, menos 2, 8, 1. Bueno, y hago las cuentas, ¿no? Que a ver, 2, menos 2, 0. Menos 8, más 0, acá me queda un menos 8. Luego, menos 3, menos 2a, vamos a ir poniendo, bueno, voy a poner menos 3, menos 2a, menos 2, o sea que hasta ahora me queda menos 3, menos 2a, más 8. Entonces, 8 menos 3 me queda 5. Entonces me queda 5 menos 2a. Y acá me queda menos 1, menos 4, menos 5. Muy bien. Entonces, para cada valor a, tendré que el transformado de este vector es este, porque claro, yo no la conocía exactamente la matriz porque no conocía a, ¿no? Pero bueno, en función de a puedo calcular. Fíjense, acá lo que tengo no es el vector, que es esta columna, transformado de R4, sino las coordenadas. Pero bueno, yo me acuerdo que las coordenadas coinciden con el vector si la base es canónica. Si no, lo que encontré son los escalares de la combinación lineal, ¿no? Que son las coordenadas. Después vamos a hacer alguno, pero por ahora ya sabemos que el vector es menos 8, 5 menos 2a, o menos 5 era, ¿no? Ah, no, 5 positivo. Y menos 5.
Acá encontré en función de A, por supuesto, el transformado del vector. ¿Se entiende cómo uso la matriz? O sea, en vez de tener la fórmula, tengo la matriz. Pero para eso tengo que conocer del vector que quiero transformar sus coordenadas. Y lo que me dan es las coordenadas del transformado. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende lo que vamos haciendo? ¿Cómo usar la matriz? Después vamos a poner un ejemplo que no sean las bases canónicas porque eso lo hace un poquito más complicado. Pero, ¿estamos? A ver si me preguntaron algo, perdón. Ah, no. Buenas. Bueno, entonces ahora vayamos a lo que me piden, que ahora veo qué es. Pero quería, bueno, a ver, vamos a ver qué me piden. Me piden que mire el rango de A. Bueno, el rango de la matriz A, eso es matrices, o sea, tengo que, el rango de la matriz A, no, tal que su matriz indique los valores de A, los valores de A tal que el rango de A sea 2. Es decir, esto es un tema de la clase, tema del parcial pasado, pero que lo vamos a hacer, que era ver el rango de una matriz. ¿Se acuerdan qué hacíamos para ver el rango de una matriz en la clase, en el parcial pasado? ¿Qué hacíamos? La fila CLI o las columnas CLI. Exactamente. Y para eso lo que hacíamos era buscar la matriz escalonada, ¿no? Por acá podríamos decir, bueno, miren, en este podría ser simple, pero igual vamos a trabajar con la escalonada para que lo recuerden, pero acá yo ya sé que estos todos ceros son LD. Y entonces, si yo quiero que el rango sea 2, de estas 3 columnas, ¿no? Una debe ser LD de otras 2 que sean LI. En este caso, si miran la primera y la tercera, son LI seguro, porque una no es múltiplo de la otra. Entonces lo que podría hacer es que esta sea combinación lineal de estas dos. Entonces buscar A para que esta columna sea combinación lineal de las otras dos. Y entonces ahí yo tendría solo 2 columnas LI, la primera y la tercera, porque ya para ese valor de A sería esta del medio, LD con estas dos. ¿Se entiende? Esa sería una manera. Otra es buscar la matriz en función de A, la matriz escalonada. ¿Qué vamos a hacer eso? Porque de paso practican los que tienen que, seguimos practicando matriz escalonada. Entonces vamos a poner la matriz, que no sé qué maravilla me dio la idea de volver siempre a copiarla, y voy a encontrar la matriz escalonada. Es decir, voy a, por ejemplo, voy a hacer el primer paso es, cambio esta, ¿no? Cambio la primer fila por la tercera para tener el 1 principal. Empiezo a hacer las operaciones válidas, método de Gauss, ¿no? Para llegar a la escalonada. Y voy a querer que solo tener 2 filas distintas de 0. La otra fila que sea todos ceros. Bueno, acá me queda el menos 3 a 1, 0. Y acá me queda, ¿no? Acá puse la misma y acá pongo la primera. Porque Gauss me pedía que hubiera un 1 o un menos 1 también me sirve. Acá tengo el 1 principal, voy a poner ceros acá abajo. Entonces, menos 1, 2, 0, 0. Y acá voy a decir que lo que voy a hacer es multiplicar la primera por menos 3 y sumar, ¿no? Menos 1. Primer fila por menos 3. Bueno, no me quedó más segunda fila. Y eso lo pongo acá. Entonces, menos 1 por menos 3, 3. Menos 3, 0. Y acá, menos 3 por 2, menos 6 más A. Entonces acá me queda menos 6 más A. Bueno, 0 por menos 3, 0, más 1, 1, 0, 0, 0. Acá voy a multiplicar por 2 la primer fila, ¿no? Lo que voy a poner acá.
la primer fila por 2 más la tercera fila. Y entonces me queda 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0. 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 por 0, 0, menos 1, más 1, menos 1. 0 por 0, 0. Llegué a esto. Lo que voy a hacer es intercambiar esto con esto para no tener acá la A, para poder luego dividir por 5 y que me quede el 1 principal. Estoy haciendo Gauss que uno va a decir, ay, ¿para qué? ¿No? Tanta cuenta. Pero siempre digo que es conveniente para no cometer errores. Menos 1, 0, 0, menos 6 más A, 1, 0. Bueno, siguiente voy a dividir todo por 5 para que me quede un 1. Parecerá una exageración, pero así puedo hacer exactamente el método de Gauss. Me queda 0, 1, acá me queda menos un quinto y acá me queda 0. Esta la dejo igual por ahora. Y entonces ahora ya sé que este es mi 1 principal, tengo que poner un 0 acá abajo. Y que me quede toda la fila, después me va a quedar ya, todo, voy a tener que buscar que me Pero quede. podía sumar directamente la segunda y la tercera y me quedaba una Sí, variable solo con A. sí, totalmente. Ah, bueno. Pero, porque entonces acá justo con casualidad acá me iba a quedar un 0. Y entonces solo tenía que tener esta un 0. Y acá tengo un 1, digamos. Hay varias cosas para pensar en ese caso que vos me decís. En este caso particular hubiera podido, porque si yo sumaba, como vos me decís, lo voy a hacer para mostrarles cuál hubiera sido la dificultad. 0, menos 6 más A. 1, 0. Yo sumo ahora, primera más segundo, entonces me queda 0. Me queda menos 1 más A acá, ¿no? No, 0. yo decía sumar la segunda con la tercera. Sí, estoy sumando eso, segunda más tercera y poniéndola en la tercera. ¿Dónde la pondrías el resultado de esa suma? Pero, o sea, me queda menos 6 más 5, me queda menos 1 más A y en la otra me queda 0. Sí, es lo que me quedé acá. La segunda la dejé como estaba y la tercera puse la suma. Pero ¿por qué tenés A en dos componentes? Y porque si yo sumo la segunda más la tercera, menos 6 más A más Ah, 5, bueno, pero la tercera más la segunda. Estaba viendo la parte de abajo de la izquierda, por eso dije la tercera más la segunda, perdón. la tercera, O sea, yo esto, quería tener A en una sola fila. pero ¿cómo lo harías? O sea, si hago la segunda más la tercera, me queda Esto. menos 6 más A más 5 y 1 menos 1. Sí, pero y la A también. Si yo sumo esta, Pero la A me queda solo en una fila con todo lo demás es 0. Y para cancelarla, a ver, espera, directamente le pongo A el valor de 1 a y ver, me queda toda la fila con ceros. espera, porque uno dice sumo, pero tiene que ir reemplazando. La primera fila, vamos despacito. La Sí, primera sí. fila la dejamos como está, ¿estamos de Sí, acuerdo? Muy bien. sí. La segunda la dejamos como está. No, a la segunda le sumamos la tercera. Muy bien, entonces lo voy a ir haciendo, perdón, para así no nos entendemos más. A la segunda le sumamos la tercera. Entonces acá me queda 0, 1 más, menos 1 más A, 0, 0. Y ahora, Y la tercera la dejo igual. muy bien. Es lo mismo que habíamos hecho, ¿eh? Lo mismo Sí, que pero habíamos ahora hecho. me quedó una fila. La segunda fila solo tengo un componente. Ah, bueno, está bien, es bueno lo que decís, para que no tuviera A en las dos. O sea, Claro. lo que vos hiciste, si hubiéramos pensado en Gauss, primero era intercambiar, que es lo que estoy haciendo yo. Primero intercambiaste. Y acá, en vez de dividir todo por 5, que es lo mismo, directamente trabajaste. Pero porque tuviste la ventaja de que este 1 y este 1 se te fueran y te quedó un 0, entonces era inmediato. Pero Claro, en sí, el sí. caso que esto no hubiera pasado, no hubiera sido tan inmediato y con tus cuentas te hubieras vuelto sobre sí mismo, digamos. Gauss tiene la gran ventaja de que es genérico y es la manera más segura
de llegar a la escalonada bien, porque digamos, si vos hubieras sumado estas dos como yo hice y me quedaba, yo por lo que a mí no me gusta es que lo que les quede es, por ejemplo, te quedaba acá la segunda cuando sumabas, no había un -1 acá, ¿no? Entonces te quedaba 0, -1 más A, y acá te quedaba un 3 y acá te quedaba un 0. Y entonces uno dice, bueno, si esto es 0, entonces está bien, tengo una fila que es distinta de ceros, y si digamos, acá si no, perdón, voy de vuelta. Si acá te quedaba un 0, entonces con solo asegurarme que A fuera igual a 1, ya tenía toda una fila de ceros. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, bárbaro, me quedaban otras dos que no eran nulas, me quedaba el rango 2. Ahora, ¿qué pasaba si acá me quedaba un 2? Ya que acá... Multiplicaba por 2 la tercera. Ah, bueno, por eso, tenías que seguir y terminabas haciendo un Gauss muy entreverado que puede llevarte a errores, porque puede llevarte a querer dividir por 1 más A, lo que es peligroso, porque podría ser 0, ¿entendés? O sea, en este caso particularísimo, porque hay un 1 y un -1, era piola. O sea, y está bien, lo haces sin ningún problema, sin ningún problema. Pero yo soy bastante tradicional y me gustan hacer los métodos tal cual, porque tienen la seguridad el método. El tal cual tiene la seguridad que no vas a cometer errores, ¿no? Digamos. Acá lo que hice es hacerle caso a Gauss, dividir todo por 5, eso podría no haberlo hecho, no es tan importante, pero ya que lo hacemos. Bueno, porque entonces ahora sí, fíjate, voy a poder multiplicar la segunda por -6 más A y se la suma a la tercera. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se me vaya ninguna fila. Ahora, si yo multiplico la segunda por -6 más A y se la sumo a la tercera, y justo -6 más A fuera 0, o sea, A fuera 6, estoy multiplicando la segunda por 0 y sumando a la tercera, entonces en definitiva estoy dejando la tercera como está. No la estoy perdiendo a la tercera. Si yo quisiera multiplicar la tercera por algo y sumársela a la segunda y ponerlo acá, estaría en problemas, porque si yo multiplico la tercera por 0 y le sumo la segunda, estoy sacando la tercera. No está apareciendo en mi nueva matriz la tercera fila porque la multipliqué por 0. Y eso no puede ser. No sé si me explico. Digamos, Gauss tiene la ventaja de que cada paso es permitido porque lo único que hace es algo por la anterior más la nueva. Y entonces la nueva siempre aparece porque no la multiplica por nada. Entonces la anterior puede multiplicarla por 0, porque como es algo por la anterior, si tuviera un A, podría ser que la anterior para alguna valga 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o no. Más o menos. Yo quiero convencerlos de que Gauss está pensado para no cometer errores. Y errores puede haber muchos. En cada ejemplo puede aparecer uno. Y les tengo miedo porque tendría que estar ahí mientras ustedes trabajan mirando el error y diciendo ahí no se puede. Pero bueno, no los estoy viendo trabajar. Igual uno trabaja en la casa, así que tampoco mucho. Bueno, entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Lo que me dice Gauss, multiplico el primero por el opuesto de este, es decir, por 6, la primer fila, por 6 menos A, y acá ni me preocupo que A valga 0, y le sumo la tercera. Entonces, bueno, 0 por 6 menos A, 0 más 0, 0, otra de las ventajas, ¿no? Que al triangular siempre los ceros no se me van nunca. 1 por 6 menos A, 6 menos A, más esto, acá me queda un 0. Y acá me queda algo, bueno, acá me queda un 0 también, si no importa. Y ese algo será el -1/5 por 6 menos A más 1. Esto es eso de acá. Y entonces ahora sí
yo ya con seguridad, las dos de arriba están trianguladas, lo que necesito es que la de abajo valga ceros. Si esto no hubiera sido un 0, acá podía ser cualquier cosa y nunca iba a tener que la matriz tenga rango 3, rango 2, si esto no hubiera sido un 0. Pero bueno, en esto era un 0 en particular, o sea que ya estaba en ese sentido, si no ni me lo hubieran pedido el ejercicio, porque no hubiera podido. Pero acá ya no tengo ninguna duda que cualquiera hubieran sido este 1, si acá este 1 era un 8, no importa, acá me quedaba un 8, pero yo quería decir, entonces hubiera dicho, para que la matriz tenga rango, ¿no?, igual a 2 puntos, asterisco tiene que valer, ¿no?, 0. Y de ahí despejo A. Entonces me queda que menos 1/5 por 6 menos A más 1 es 0. Es decir, que, bueno, 1 es igual a 1/5 por 6 menos A, es decir que 5 es igual a 6 menos A, es decir que A es 1, ¿no? Y fíjense que acá la única posibilidad que tengo de que el rango sea 2 es 1, porque esto tiene que valer 0. Si A es cualquier otro número distinto de 1, ya esta última fila no vale 0 y ya el rango ya sería 3. ¿Se entiende? ¿Sí o no? El que me había hablado antes, que no sé quién era, porque estaba yo trabajando. ¿Quién era que me dijo? Yo. Ah, Mariano. Está bien lo que hacías, Mariano, ¿eh? Está bien. Si uno no se equivoca, la verdad que puede trabajar como quiere. No lo recomiendo, miren, tanto no lo recomiendo que yo, que tengo 2000 años de hacer cuentas, trato de no hacer esas cosas. Porque prefiero hacer una cuentita más y garantizarme que estoy aplicando un método que me va a llevar con seguridad a un buen camino, ¿eh? Y eso es el método de Gauss. Así que se puede hacer lo que uno quiera, pero tenga mucho cuidado, tratar de ir entendiendo lo que está haciendo cada vez, ¿eh? Pero podés, Mariano, podés, no es que esté mal, para nada, para nada. Pero bueno, entonces la primera respuesta es que A, para que el rango sea 2, A tiene que valer 1. Profe, Sí. una pregunta. A mí lo del rango no lo tengo muy claro. ¿Me podría explicar por qué tiene que ser 0? Ah, muy bien. Porque el rango de una matriz, nosotros, te lo voy a explicar completo, digamos. El rango de esta matriz, nosotros para el parcial pasado lo definíamos de la siguiente manera. Decíamos, el rango de una matriz es la cantidad de filas no nulas que tiene su matriz escalonada o su matriz triangulada. Entonces hacíamos todos los pasitos de Gauss, bien sencillos, llegábamos a esto, que está acá, esta, que es lo que se llama matriz escalonada. ¿Por qué se llama matriz escalonada? Porque tiene un primer 1 o menos 1 en la primera fila. Y luego abajo de esa todos ceros. Luego a la derecha un 1, que podría haber habido un 0 y luego un 1, pero digamos, el primer 1 en la fila de abajo está a la derecha del 1 en la fila de arriba. Y abajo de este 1 principal, todos ceros. Y luego en la fila de abajo puede haber un 1, pero tiene que estar a la derecha del 1 de arriba. Bueno, cuando vos ya llegaste, ¿no? Acá yo ya llegué con algún valor en este asterisco, ¿no? Que en este caso no lo tengo concreto ese valor porque no tengo A, si no hubiera llegado con algún valor. Si yo llegaba con un 8 acá, ponele, entonces yo hubiera dicho, esta matriz ya está escalonada. De última podía dividir por 8 para que me quede un 1, pero ya es una matriz escalonada, ¿no? Una matriz de las de Gauss, escalonada o reducida o triangulada. Entonces me fijo en esta, ¿cuántas filas no nulas? Fíjate, si acá hubiera habido un 8, entonces hubiera tenido 3 filas no nulas, ¿no? Y ya estaba escalonada esta matriz, porque ya no tengo nada abajo para decir que tiene que haber un 0 abajo de eso. Entonces ya estaba escalonada. Tenía 3 filas no nulas
rango es 3. Pero si en cambio acá hay un 0, toda esta última fila es todas de ceros. Entonces esta matriz tiene 2 filas no nulas. Solo 2 filas no nulas. Entonces el rango es 2. Bueno, como el ejercicio me pedía que el rango fuera 2, yo le pedí que esto valga 0. ¿Entendés? Eso era la definición que tomábamos antes. Pero esa definición es equivalente a decir que estas 3 filas sean LD si yo quiero que el rango sea 2, porque el rango sería la cantidad de filas LI que tengo. Y entonces fíjense, al ir escalonando, por eso las dos definiciones son lo mismo, al ir escalonando la matriz, lo único que hago es, a la primera fila la dejo dividida por un número, o sea, un múltiplo de ella es completamente LD con ella. Luego la segunda, no dejo la misma que tenía. Bueno, en este caso lo único que hice es dividir, así que voy acá. Cuando vuelvo acá, ya la segunda no dejo la misma segunda que tenía. La primera la dejo la misma. La segunda no dejo la misma, pero dejo una combinación lineal de la primera y la segunda. O sea que si la primera y la segunda eran LD, esta de acá me va a quedar todos ceros. Si la primera y la segunda eran LI, estas de acá me van a seguir quedando LI como en este caso, porque si acá hay un -1 y acá hay un 0, ahí estas dos son LI. Es decir, el método de Gauss también lo que me va garantizando es que yo no cambio la linealidad de las filas. Si estas 3 eran LI, estas 3 finales van a quedar LI. Si estas 3 eran LD, las 3 finales van a quedar LD y me va a quedar solo 2 LI y la tercera me va a quedar con ceros. Porque yo voy reemplazando la nueva por combinación lineal de ella con las anteriores. Si eran LI, LD, esa combinación lineal se me hace todos ceros. Es decir, el método de Gauss me va a decir que la cantidad de filas LI, o sea, distintas de 0, que encuentre en la matriz escalonada, es la misma cantidad de filas que yo tenía original, porque el método me mantiene la linealidad. Entonces, por eso que hay como 2 definiciones para decir cuándo una matriz, cuál es el rango de una matriz. Antes decíamos cantidad de filas no nulas en la matriz escalonada. Ahora decimos cantidad de filas LI que hay en la matriz original, que son la misma cantidad de filas LI que hay en la escalonada. Y las LI, por supuesto, que son las no nulas. ¿Se entendió? Sí, sí, genial, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Entonces uno escalona la matriz y se fija cuántas me quedaron no nulas. Entonces yo quería que acá haya un 0. Entonces la respuesta es el rango de A es 1. ¿Estamos? El rango de A es 1. El valor de A es 1 para que el rango de esa matriz sea 2. Muy bien. Y ahora viene la otra pregunta que es la importante en este ejemplo, en este ejercicio. Quieren que la transformación sea inyectiva. Y entonces acá vamos a ver qué tiene que ver el rango de la matriz y todo eso. Profe, una pregunta. Dale. ¿No dice el ejercicio que A tiene que ser de rango 2? Sí, de rango 2. Y entonces, si tiene que ser de rango 2, tiene que tener 2 filas no nulas. Entonces, la tercera, ¿cómo tiene que ser? Todos ceros. Claro. Entonces, Pero, tiene que sí. ser el asterisco, 0. ¿Entendés? Ah, ok. Esto le tengo que decir que valga 0. Por eso lo igualé a 0 acá. Después trabajé, ¿no? Después te dio 1, sí. Este es el 0 que le estoy pidiendo, ¿está bien? Después me dio 1, pero ¿está bien? Claro, sí, gracias. ¿Sí? Bueno, no, de nada. Bueno, entonces, sigamos. Quiero que sea inyectiva. A ver, ¿qué relación tiene el A y el rango y todo eso con inyectiva, que es lo que me importa, porque es re típico de ejercicio de parcial y de final y de todo? A ver, vamos paso por paso. T inyectiva. ¿Qué quería decir? O un monomorfismo, inyectiva, ¿no? O sea, T es un monomorfismo. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué relación tenía con lo que conocíamos
de la matriz, no, perdón, de la transformación que sea inyectiva. ¿Recuerdan algo de eso? Voy a prender la estufa, Era cuando el nulo solo era el núcleo era solo el nulo. Muy bien, el núcleo estaba formado, espérenme, que estoy apagando la estufa. Que el núcleo solo esté formado por el vector nulo. Muy bien, lo vamos a ir escribiendo. El núcleo vamos a ir escribiendo todas estas cosas. El núcleo de la transformación esté formado solo por el nulo, que en este caso es el nulo, ya me olvidé cuál era el dominio, el nulo de R4, porque el núcleo siempre está en R4. O podríamos decir acá, ya que lo conozco, el 0, 0, 0, 0. O sea, el núcleo tiene que ser solo este. Y entonces, ¿cuál es la dimensión, ya que estamos, del núcleo? Para que sea inyectiva una matriz. 0. 0, muy bien. Eso es lo que quiero para que te sea inyectiva. Y entonces ahora voy a relacionar la dimensión del núcleo con la del dominio. Voy a aplicar la otra cosita que decía, la dimensión del dominio, que en este caso es R4, es igual a la dimensión de la imagen de la transformación más la dimensión del núcleo. Creo que si lo ponemos al revés es absolutamente lo mismo, ¿no? Bueno, esto en este ejemplo es 4. Esto quiero, no, ¿qué me decían? Que encuentre A para que sea inyectiva, ¿no? Que era, sí, indique los valores de A tal que T sea inyectiva. O sea, quiero que T sea inyectiva. Quiero que la dimensión del núcleo sea A. Entonces, de acá, sea inyectiva, la dimensión del núcleo sea 0. Entonces, de acá voy a deducir que quiero que la dimensión de la imagen de la transformación sea 4, ¿no? Quiero eso. Pero no puede pasar. Exactamente, no puede pasar. Por varios motivos. Este era muy obvio, una lástima, podía ser otro. Muy obvio, porque la imagen está incluida en el codominio, y el codominio es R3. Chau. Pero además quería mostrarles lo siguiente, que la dimensión, esta es una cosa fundamental, de la imagen de la transformación es igual al rango de la matriz de la transformación en cualquier par de bases. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando esto es requete importante, por eso me hablaban del rango y me hablaban de inyectividad. Esto es lo mismo que el rango de A. Y entonces yo sé que el rango de A puede ser 2 o puede ser 3. 2 si el A valía 1. Y 3 si A valía distinto de 1. Pero entonces si quiero esto nunca podrá ser. No, nunca no. No se puede en esta transformación. Imposible, porque la dimensión de la imagen podrá ser 3, fíjense, esto es 4. La dimensión de la imagen, puede ser 3, vamos a ver qué quiere decir, 3, 2, 1 o 0. Más de 3 no puede ser, porque la imagen está incluida en R3. Entonces no puede tener una dimensión mayor. Entonces puede ser 3. O puede ser 2, o puede ser 1, o puede ser 0. Fíjense, si esto fuera 3, si la dimensión de la imagen fuera 3, si la dimensión de la imagen, que es igual al rango, fuera 3, ¿cuánto tendría que valer el núcleo? Dimensión del núcleo, ¿cuánto tendría que ser? Porque siempre esto tiene que cumplirse. Si la dimensión de la imagen, o sea, el rango de la matriz, fuera 3, la dimensión del núcleo tendría que ser 1, ¿no? Para que 3 más 1, ¿estamos de acuerdo? 3 más 1 me dé estos 4. ¿Sí o no?
¿Pero por qué la dimensión del núcleo de 1? Ah, porque yo quiero que la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo me dé la dimensión del dominio. Claro, claro. El dominio es R4. Entonces esto vale 4 seguro. Entonces puedo jugar según la dimensión de la imagen, la dimensión del núcleo. O según el rango de la matriz, que es lo mismo, ¿no? Que ahora vamos a verlo, vamos a recordar por qué se cumplía esto. Pero la dimensión del núcleo, entonces, si esto es 3, que es lo máximo que puede ser, la dimensión del núcleo es 1. Si esto fuera 2, entonces la dimensión del núcleo, ¿cuál podría ser? ¿Cuál tendría que ser? -1. Si esto fuera 2, ¿cuánto Ah, valdría eso, 2. esto? 2. 2. Muy bien. ¿Puede valer 2? Sí, porque el núcleo está dentro de R4, o sea que el núcleo puede valer hasta 4. Si la dimensión de la imagen fuera 1, la del núcleo sería 3, ¿no? Y si la dimensión de la imagen fuese 0, ¿no? Que son todas las posibilidades, entonces la dimensión del núcleo sería 4. Ok, fíjense que para ninguna posibilidad la dimensión del núcleo es 0. Es decir, en este ejemplo yo no puedo conseguir esto. ¿Se entiende? Que el núcleo tenga dimensión 0. Porque las posibilidades para el núcleo, en función de las posibilidades para la imagen, son estas. El núcleo puede tener dimensión 1, 2, 3, 4. Nunca va a poder haber una transformación de este tipo, de R4 en R3. Esto ya solo por las dimensiones del dominio y del codominio. Solo por eso. Es decir, que la respuesta a este ejercicio es que tesis inyectiva no existe A. No hay posibilidad. Esa es la respuesta. Entonces, T no puede ser inyectiva. Por el rango, ¿no? Por el rango, por el... Pues estoy un poco que no me acuerdo lo que decía arriba. A ver, el rango de la matriz. Por la dimensión 4 del... Exactamente. Lo puedo pensar de esta manera, que si yo quiero, o sea, de las dos formas, me parece más cómoda la segunda, pero si yo quiero que la dimensión del núcleo sea 0, el rango de la matriz tendría que ser 4. Y no puedo tener una matriz que tiene 3 filas que tenga rango 4. Punto. Claro. Esto era una Claro. manera. Dimensión de la imagen 4, imposible, porque el rango no puede ser 4. Esta era una forma. O la otra era, la dimensión de la imagen a lo sumo puede ser 3. Entonces la menor dimensión del núcleo que tengo es 1. No puedo conseguir que la dimensión del núcleo sea 0. O sea, esto no lo puedo conseguir. Es lo mismo, son el mismo pensamiento. T no puede ser inyectiva. Entonces la respuesta es, para que seamos, no existe A. Tal que T, no vamos a poner respuesta. Esto sería, no existe A tal que T sea inyectiva. Pero supongan que yo les dijera, a ver, tuki, otra pregunta, para el mismo ejercicio. Parte C, les pido. Hallar A tal que T sea sobreyectiva. Que es lo que más me importa. T sobreyectiva. Entonces, para ver el ejercicio. T sobreyectiva. ¿Qué quería decir? La transformación era de R4 a R3. Tuki, voy de vuelta. La T era de R4 en R3, vamos a decir tal que T de B, las coordenadas de T de B en la base canónica de R4 era igual a, ya que estamos, vuelvo a pegar la matriz, ya que la tengo, la matriz por las coordenadas, ¿no? Así me lo definieron a la transformación. Esta es la transformación, muy bien. Perdón, como otra vez me volví a equivocar. Esto está en el codominio.
y esto está en el dominio. Bueno, así me dieron la transformación. Quiero que sea sobreyectiva. ¿Qué quería decir que T sea, o T sea un epimorfismo, o T es sobreyectiva? ¿Qué quería decir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era sobreyectiva? ¿Que el codominio era igual a la imagen? Exactamente, que la imagen en este caso sea todo R3. Entonces, esto quiere decir que la dimensión de la imagen tiene que ser 3, porque si son iguales tienen la misma dimensión. Y esto quiere decir que el rango de la matriz A sea 3. Y este es el concepto que quiero que ustedes se graben a fuego, que el rango de la matriz de la transformación en cualquier par de bases es la imagen, el rango de la matriz en cualquier par de bases es la dimensión de la imagen. Y esto es bastante lógico, porque cuando uno construyó, y lo hicieron en la clase pasada con la profesora, con Silvia, cuando uno construyó la matriz, lo que hizo es poner los transformados de una base del dominio. Y habíamos dicho que los transformados de una base del dominio generaban la imagen. Quiere decir que estos 4 son las coordenadas, pero si las coordenadas son LI, los vectores correspondientes son LI, así que no importa, me está indicando la cantidad de columnas LI que tengo, la cantidad de vectores en la imagen, en los transformados de una base del dominio LI que tengo. En este caso, por ejemplo, estos, como estamos en la base canónica, estos 4 directamente son los transformados de la base canónica de R4. Entonces, estos 4 generan la imagen. Entonces, si yo de estos 4 tengo 3 que son LI, quiere decir que la imagen tiene dimensión 3. Si de estos 4 tengo 2 que sean LI, quiere decir que la imagen tiene dimensión 2. Es decir, la cantidad de columnas LI es la dimensión de la imagen. Y la cantidad de columnas LI no es otra cosa que el rango de la matriz. Entonces, este es un concepto que ustedes tienen que quedarse, pero a fuego. Es una de las cosas importantes de matriz de transformación. Y entonces acá les digo, ahora volvemos al ejercicio. Y si yo quiero que sea sobreyectiva, el rango de la matriz tiene que ser 3. Y ahora yo ya sé que para que el rango sea 3, esta era la matriz, para que el rango sea 3, este asterisco no tiene que valer 0. Y entonces A no tiene que valer 1. O sea, ya habiendo puesto que A valía 1 cuando el rango era 2, y yo quiero que acá el rango, si yo quiero que T sea sobreyectiva, quiero que esto sea 3. Entonces, obviamente, el rango de la matriz A quiero que sea 3, ¿no? Quiero. Entonces, acá me dicen que A no tiene que valer 1. Porque yo sabía que cuando A valía 1, el rango era 2. Para cualquier otro valor de A, fíjense, si acá yo pongo otra cosa que no sea un 1, esta cuenta no me da 0. Y entonces el rango de esta matriz me queda 3. ¿Se entendió? Es decir, el rango de la matriz es muy importante para decirme si una transformación es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Y eso es, miren, vamos a hacer un ejercicio de final, porque casi les digo, estoy casi segura que algún ejercicio de final va a tener eso. Están en los parciales. Tengo oscurecido, a ver si no. En parciales de repaso, a ver si tengo algún. Acá.
finales de repaso, miren, voy a buscar alguno, porque estoy casi segura que en alguno, si no voy a buscar en mi computadora, pero estos son, ustedes los tienen, que alguno van a tener que trabajar con eso, a ver. Vamos a ver, si no voy a ir directo a la... H es un poco más complicado, porque H y K no los tengo, es más complicado. Después lo vamos a hacer algún día, pero vamos a otro. ¿Ese cuál era? Ya me olvidé cuál busqué. Bueno, vamos a este. Y abrir Word no es tan fácil. A ver si es el mismo. Sí, estoy abriendo el mismo. Vamos al otro. No me acuerdo cuál abrí. A ver, este. A ver si está. Si no, voy a ir a los ejercicios. Sí. A ver. Son medios antiguos. Bueno, miren esto. Vamos a hacer este. Lástima que no se entiende nada, pero no importa. Yo ya me doy cuenta que es lo que voy a poner. A ver si pudiera poner más grande. Bueno, no importa. Vamos a hacer el último. Que no se, hay algunas cosas que se pierden, pero yo se las voy a corregir porque ya me imagino lo que es. Bueno, dice, sea la transformación TD, claramente el dominio es R3, o sea, acá no se leían los códigos, y el codominio es R2, ¿no? Tiene dos componentes. Hay B2 de R2, tal que la matriz que toma en B1 y devuelve en B2 es esta, siendo este B1, primer cosa. Y luego dice, utilizando la matriz, halle la dimensión del núcleo y determine si T es un isomorfismo. Eso es lo que quiero que veamos. Este ejercicio es típico de lo que me interesa. Vemos este y después avanzamos, porque si no la profe me mata, que nunca, no avanzo nunca y le hago dar toda la cuestión teórica a ella. Es lo mismo, a cualquiera de los dos nos da más fiaca dar teoría que ejercicio, porque hay que hacer demostraciones, pero es lo mismo. Bueno, entonces, dice, halle B2 de R2 tal que yo sé que la matriz que toma en B1 y devuelve en B2 es 4, 2, 1, 0, 1, 3. Sé que la base B1 era 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Bueno, ¿qué quería decir esta matriz? Quería decir que esta primer columna era el transformado del primer vector de la base B1, o sea, el transformado del 1, 0, 0, pero no él, sino sus coordenadas en la base B2. Así construíamos la matriz, que esto lo vieron la clase pasada, pero lo repetimos. La segunda columna era el transformado del segundo vector de la base B1, pero no él, sino sus coordenadas en B2. Si a mí me hubieran dado la fórmula y me hubieran dado las dos bases y me hubieran dicho, haga la matriz, o sea, me daban B1 y también me hubieran dado B2 y la fórmula y me decía, haga la matriz, yo agarraba el primer vector, lo transformaba, ¿no? A través de la fórmula y le buscaba sus coordenadas en B2, si me le hubieran dado la B2. Y entonces eso era la primera columna. Luego transformaba el segundo vector de B1 a través de la fórmula y a ese vector le buscaba sus coordenadas en B2. Bueno, eso hubiera hecho, pero acá el ejercicio me dicen, me dan cuál es la matriz y me piden B2.
Pero entonces uso el mismo concepto. En principio digo, bueno, a ver, ¿cuál es? Como yo sé la fórmula, ¿cuál es el transformado del 1, 0, 0? Porque lo que voy a poder saber es, conociendo el vector y sus coordenadas, sacar cuál es la base. Una cosa así. Vamos a hacerlo. T del 1, 0, 0 es el 4, lo voy a escribir directamente, ¿no? 1, 0, 0. 4, 0. Después voy a poner primero los transformados de todos, el 1, 1, 1. Y después vemos que con estos datos voy a poder conseguir la base B2. El transformado del 1, 1, 0, transformado del 1, 1, 0, será 4 menos 1, 3, 1, 3, 1. Y el transformado del último vector de la base B1 es el 1, 1, 1. Este es, a ver, sería 4 menos 1, 3. Ah, no, más 1, esto es 4, 4, 3. Bueno, fíjense ahora que por un lado conozco el transformado y por otro lado conozco las coordenadas. Entonces, con eso voy a tener que saber cuáles son los vectores de B2. Digamos, supongamos que yo digo B2 es el vector W1 y W2, que no sé cuáles son, pero es lo que quiero. Pero yo, ¿qué sé? Que 4, 0, miren, lo voy a escribir acá. Sé que 4, 0 son las coordenadas, bueno, en este caso del 4, 0, en la base B2. Este es medio justo, me dieron lo mismo, ahora vamos a ver. Lo mismo voy a decir que la segunda columna, el 2, 1, son las coordenadas del 3, 1, que es el transformado del 1, 1, 0. Entonces, el 2, 1 son las coordenadas del 3, 1 en la base B2. Y la tercera columna, el 1, 3, son las coordenadas del transformado del 1, 1, 1, o sea, del 4, 3. El 1, 3 son las coordenadas del 4, 3 en la base B2. Con esto tengo que sacar cuál es la base B2. Profe, ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Se me trabó hace un rato. Ay, dale, sí, sí, sí. Decime. ¿Por qué te quedó? ¿Puedes volver a la página? Sí, 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 quería ver quién eras, Por Federico. ejemplo, Decime. 1, 1, 0 es igual a 3, 1. Y 1, 1, 1 es igual a 4, 3. No, ¿Por 1, qué? 1, 0 no es 3, 1. El transformado, Transformado. Claro, ¿entendés? Si acá yo tengo R3 y acá tengo R2, si este es el 1, 1, 0, el que le corresponde es el 3, 1, a través de la transformación. ¿Cómo hice ese 3, 1? Apliqué la fórmula. El transformado del, acá puse 1, 1, 0. Y entonces, donde dice X puse 1, me quedó 4 por 1. Menos, donde dice Y puse 1. claro. Más 0, 1 más 2 por 0. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Entonces, ¿entendiste cómo conseguí estos 4, 0, 3, 1, 4, 3, no? Claro, es el Les transformado. apliqué, ¿eh? Y claro, es el transformado. Exactamente, le apliqué la fórmula a cada uno de esos vectores. ¿Quiénes son estos tres? Los de la base B1. Sí, Bueno, sí, ¿qué sí. me dieron? Los transformados. Bueno, pero yo sé que las columnas son las coordenadas de ellos. Entonces digo, las coordenadas del 3,1 es el 2,1. Esto es bastante complejito, no es sencillo. Porque entonces, ¿esto qué quería decir? Que yo, ¿cómo consigo el vector 4, 0? El 4, 0 va a ser 4 por el vector W1 más 0 por el vector W2. Muy bien. Luego, el 2, 1. Yo sé que 2 y 1 son las coordenadas del 3, 1. Quiere decir que al 3, 1, sus escalares es 2 por el primer vector
más 1 por el segundo vector. Y lo mismo, las coordenadas del 4, 3 es 1, 3. O sea, el 1 y el 3 son el alfa y el beta. Entonces digo, 4, 3 es 1 por W1 más 3 por W2. Y acá tengo que sacar cuál es W1 y cuál es W2. Bueno, acá me la hicieron fácil porque fíjense que esto es 0, así que se me va. Entonces me queda que el 4, 0 es 4 por W1. Si multiplico por 1/4 ambos lados, me queda 1/4 del 4, 0 es 1/4 de 4W1. O sea que yo ya sé que W1 es, ¿no? Este 4 sobre 4 se me simplifica y me queda 1/4 por 4, o sea, 1, 0. Ya sé cuál es W1. Y ahora, bueno, en la segunda, por ejemplo, aquí puedo poner el valor de W1 y decir 3,1 es igual a 2 por W1 más W2. Y de acá despejar W2. Me va a quedar que voy a mandar este restando del otro lado. Me queda 3,1 menos 2, 0, ¿no? Multipliqué esto por esto. Es W2. Es decir, 3 menos 2, el 1, 1 es W2. Muy bien. Para que todo esto esté bien, se tendrá que verificar la tercera, si no me equivoqué. Es decir, voy a ir a la tercera y voy a ver si se verifica. Voy a decir 4, 3, efectivamente, será 1 por W1, o sea, 1, 0, más 3 por W2. A ver, esto que me quedó. 1 más 3, 4. Y 3, muy bien, sí. Entonces así saqué W1 y W2. Fulero esto, fulero, pero está bueno que lo hayamos hecho. Digo porque es complicado, porque uno conoce las coordenadas y quiere los vectores. Eso lo hicimos, pasa que ya se lo olvidaron, lo hicimos para el parcial. Yo conozco que 4, 0, 4, 0 son las coordenadas, perdón, sí, acá vamos en la segunda fila, no para esta. 2 y 1, 2 y 1 son las coordenadas, ¿no? Este es el primero y este es el segundo, por eso acá tengo el primero y el segundo, son las coordenadas del vector 3, 1. Entonces el 3, 1 es el alfa por el W1 más el beta, ¿no? Es como que 2 es el alfa, 1 es el beta. ¿Se entendió? Vamos a la otra parte igual, pero la parte B, que es la que me interesaba en principio. Pero acá usaron la idea recontra de la matriz de la transformación. ¿Qué información me estaba dando la matriz de la transformación? Me estaba dando que las columnas eran las coordenadas de los vectores transformados de la base del dominio. Las coordenadas de los transformados del dominio. ¿Me siguieron o se recontra perdieron? Más o no. Bueno, si me quieren preguntar algo, me lo preguntan. Si no, después van con la santa paciencia. Ay, me están entrando. Con la santa paciencia, volver a mirar el video y volver a mirar el apunte, que las dos cosas van a estar subidas en el aula virtual, pero lo tienen que entender. Es importante esto, no dejen de entenderlo. Si quieren me lo preguntan ahora hasta que lo entiendan, y si no, lo vuelven a mirar tranquilos y me lo preguntan la clase que viene. Pero no dejen de entenderlo. ¿Estamos? Acumula mucha cosa, porque acumula tema del anterior. ¿Estamos? Pero vamos al segundo punto. ¿Está bien? Vamos al segundo punto. ¿Qué dice? Utilizando la matriz, que yo ya la tengo, halle la dimensión del núcleo y determine si T es un isomorfismo. Bueno, la matriz la voy a volver a copiar, como bien me dijeron, porque acá somos todos vivos, menos yo,
pero esta es la matriz. Utilizo esa matriz y entonces digo, bueno, utilizando yo tengo esta que es la matriz. Esta es la matriz de la transformación, no sé, en bases B1, B2. Entonces, utilizando esta matriz, ¿no? Yo tenía una transformación que iba de R3 en R2. Y entonces quiero saber la dimensión del núcleo. Esto es lo que quiero saber. Y entonces lo que voy a hacer, como siempre, es usar el teorema de las dimensiones, en principio. Y luego pensaré la dimensión del núcleo a través del rango de la matriz. Pero bueno, empecemos con el teorema de las dimensiones. La dimensión del dominio, que es R3, es igual a la dimensión del núcleo, que no la conozco, y me la piden, más la dimensión de la imagen. Y la dimensión de la imagen, ¿la podré sacar conociendo la matriz? Supongan que no conocen la fórmula, porque por eso me dicen, usando la matriz. Acá voy a decir, supongo que no conozco la fórmula de la transformación. Pero habíamos dicho que la dimensión de la imagen era igual al rango de la matriz, ¿no? Exactamente. Esto es el rango de la matriz, cualquiera sean las bases que tengo. Y entonces, ¿cuál es el rango de la matriz esta? Así como la veo. 2, ¿no? 2, exactamente, porque yo ya veo que tengo 2 filas y esas 2 filas no son LI. Casi que ya está triangulada. Si divido la de arriba por 4, me queda 1, 1 medio, 1 cuarto, y la de abajo 0, 1, 3. Está triangulada, o sea, no hace falta que lo haga. Ya me doy cuenta que estas 2 filas no son LI, porque una no es múltiplo de la otra. LD. ¿Cómo? No son LD, tenés razón. Claro, no son LD, son LI. No son LD, son LI. Perfecto, me equivoqué. Son LI. Como el rango de esto es 2, las 2 filas son LI, estaba diciendo cualquiera, las 2 filas son LI. Como el rango 2, entonces obviamente la dimensión de la imagen es 2. Y entonces vuelvo a la ecuación esta, ¿no? Vuelvo y digo, dimensión de R3 igual dimensión del núcleo más dimensión de la imagen. Esto es 3 y la imagen es 2. Entonces esto me dice que la dimensión del núcleo, ¿cuál es? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto tiene que valer el núcleo? 1. 1. Entonces, acá yo ya, sin haber hecho nada y sin conocer la fórmula, solo con la matriz, incluso ni necesité conocer las bases para esto, solo con la matriz, como yo ya con el rango de la matriz me dice la dimensión de la imagen, yo ya puedo saber que esta transformación no es inyectiva. T no es un monomorfismo. T no es inyectiva. Muy bien. Profe, ¿no estábamos Sí. averiguando si era sobreyectiva? Bueno. Eso me pedían. Igual ahora lo vemos, ya no me acuerdo. Bueno, halle la dimensión del núcleo, la hallamos, y después si es un isomorfismo. Si yo ya veo que no es monomorfismo, chau. No, porque ¿qué tenía para ser isomorfismo? ¿Qué tenía que ser? Isomorfismo. Si solo si T era mono,
y T epi. Epimorfismo significaba sobreyectiva. Monomorfismo significaba inyectiva. Pero tenían que darse las dos, ¿no? Un I acá, I. Si no se da alguna de ellas, chau. Entonces esta transformación, ¿es un isomorfismo? ¿Qué me dicen? No. No, claro, si no es un monomorfismo, no puede ser un isomorfismo. ¿Y por qué no es un monomorfismo? Porque la dimensión del núcleo debería ser 0, como habíamos visto antes. Y acá sacamos que la dimensión del núcleo es 1, porque la de la imagen es 2. ¿Y por qué la dimensión de la imagen es 2? Porque es el rango de la matriz. ¿Quedó claro? O sea, la dimensión. Sí. ¿Cómo es lo último que dijiste? La dimensión de la imagen es el rango de la matriz de la transformación. Claro. Siempre la dimensión de la imagen es el rango de la transformación, porque son las coordenadas de los transformados de una base del dominio. Si yo tengo que 2 coordenadas de vectores son LI, los respectivos vectores son LI. Entonces acá yo ya veo que tengo 2 coordenadas LI, quiere decir que hay 2 transformados de una base que ya son LI. Entonces ya la dimensión ya es 2. Obvio que más de 2 no puede ser, ¿no? Porque el codominio es R2. Y entonces si la dimensión de la imagen es 2, epimorfismo sí es. Lo que no es monomorfismo. Pero como tenían que darse las dos cosas para hacer ISO, entonces no es isomorfismo y esta es la respuesta, ¿no? Del ejercicio. Pero nosotros podemos ir un poquito más allá y decir, bueno, no es un monomorfismo, sí es un epimorfismo, por ejemplo. ¿Estamos? Profe, disculpe que se me entrecortó un poco. ¿Por qué ese epimorfismo? ¿Por qué es epimorfismo? Porque epimorfismo quiere decir que es sobreyectiva. Y eso quería decir que la imagen era todo el codominio. El codominio es R2. Entonces, si la dimensión de la imagen también es 2, quiere decir que la imagen es todo el codominio. Claro, claro. Ahí está, ahora sí. Gracias, ¿Está profe. bien? Y veis, como decíamos, que la dimensión de la imagen era el rango de la matriz. ¿Estamos? Sí, sí. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, a ver, no sé si se bancan. A ver, ¿estás? Silvia, ¿estás? No, es medio temprano. ¿Qué hora es? 10:30. Bueno, vamos, porque si no le dejo pobre siempre a ella todo. Acá estoy, acá estoy. Ay, Silvia, no di composición. Ahora lo doy, ahora lo doy. No puedo creer. Ay, que me están matando. Están trabajando el departamento de abajo hace un mes y quedan 2. Tengo una cabeza no. así. Qué desastre. Eso es el problema de los edificios, ¿no? Porque exactamente. a veces cuando trabajan en la de al lado te molestan un poco, pero no tanto, porque no comparten. No, ellos se fueron, obviamente. Ay, no. ¿Y bueno, te podés ir? Me encantaría. Vi más o menos lo que hiciste. Hablaste de rango ahí, de la matriz, qué sé yo, ¿verdad? Claro, pero nada más. Profe. Sí. Perdón, me quedó pendiente lo de el punto ese que habíamos añadido, el punto C, que era hallar una tal que T sea sobreyectiva. Claro. Hallará tal que T sea sobreyectiva. Lo que, eso no lo terminé de entender. Volvamos entonces, acá lo pongo. A mí me daban la transformación sin decirme la fórmula, pero me decían que la transformación era tal que esta matriz era la matriz de la transformación en las bases canónicas. Entonces eso significaba esto que está acá. ¿Hasta ahí estamos? Que quiere decir que el transformado de B, sus coordenadas en canónica del codominio, era la matriz por las coordenadas
del vector del dominio en la base del dominio. ¿Hasta acá se entiende? Lo Sí, único que me daban de dato era la matriz y decirme que esta era la matriz en las bases canónicas. Y entonces yo quería ver si era sobreyectiva. Y entonces yo dije, bueno, ¿T será sobreyectiva? Sí, solo sí, la imagen es todo el codominio. Eso es una condición que sé, ¿no? T es sobreyectiva si la imagen es todo el codominio. Y entonces la imagen es todo el codominio si la dimensión de la imagen obviamente es 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque el codominio es R3 y la imagen está incluida en R3. Quiero que sea igual, entonces tienen que tener la misma dimensión. ¿Hasta ahí vamos? O sea que sí, para que sea sobreyectiva, la dimensión de la imagen es 3. Y acá el concepto que aprendió la clase pasada, que es que el rango de la matriz de la transformación me indica la dimensión de la imagen, cualquiera sea el par de bases. Entonces, la dimensión de la imagen es el rango de la matriz. Entonces, yo quiero que la dimensión de la imagen sea 3, el rango de la matriz tenía que ser 3. ¿Está bien? O sea, todo el ejercicio es hallar A tal que el rango de esta matriz sea 3, en definitiva. ¿Hasta ahí vamos? sí, perfecto. Muy bien. Y entonces ahora digo, nosotros habíamos visto, la matriz la teníamos acá, y la triangulamos y llegamos hasta esta final, en la que me quedaba esta primera fila, esta segunda fila, y la tercera fila tenía acá un asterisco, ¿no? O sea, voy a borrarte este 0. Sí, lo Acá, recuerdo, que es lo que habíamos usado para determinar exactamente, lo anterior. exacto. Fíjate, si este asterisco valía 0, el rango era 2, ¿no es cierto? Si este Sí, asterisco es distinto de 0, el rango es 3, cualquiera sea A. Si todo el asterisco es distinto de 0, el rango es 3. ¿Estás de acuerdo? sí. O sea ¿Sí? que la respuesta sería todos los valores que pueda tomar A, o sea, todos los reales, menos el que hace que eso de 0. Exactamente. Y el Ah, que hace que perfecto, esto de 0, fíjate acá, el que hace que esto de 0 era 1. perfecto. O sea, en definitiva el resultado sería todos los reales menos el 1. Exactamente. Todos los reales menos el 1 hacen que esto de acá no sea 0, por lo tanto el rango sea 3. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, me parece que más o menos se entendieron. Les cuesta, porque no es sencillo esto, pero es muy bueno siempre pensar la matriz para pensar en las dimensiones del núcleo de la imagen, porque el rango de la matriz me tira directamente la dimensión de la imagen. Y con el teorema de las dimensiones, listo, saco la dimensión del núcleo. Y con eso clasifico. Es una de las utilidades fundamentales de la matriz de la transformación. ¿Estamos? Bueno, yo quería hacer algo con MATLAB, pero no llegué. Lo vemos la clase que viene. Porque quiero hacer cuentas con MATLAB, Silvi, mostrarles con programas míos. Les armé algún código para Pero para hacer buscar. qué. Qué sé yo, no sé, por ejemplo, buscar, resolver sistemas de ecuaciones, buscar la matriz escalonada, encontrar coordenadas de un vector en una base. Yo tengo algunos códigos muy sencillos y quiero que los aprendan para resolverlos y no tener que estar perdiendo tiempo en esas cuentas. Y podrían, ¿no? Escribir como un programita para escalonar una matriz de, qué sé yo, de Exactamente. 3x3. Sí, también en MATLAB hay librerías, ya hoy día está lleno de librerías Sí, en obvio. todas las aplicaciones. Entonces, yo ya les metí las librerías, les puse los códigos en el aula virtual, con algunas librerías, son ya las funcioncitas que lo hacen. También les enseñé a hacer Lo funciones. que pasa es que en realidad, viste que los programas, justamente por un problema de estabilidad, no usan Gauss. Hacen para resolver sistemas, usan cualquier Cosa. método excepto escalonar a Sí, la lo... matriz esta, mira, yo acá tengo un programita hecho. A ver, ¿lo puedes agrandar un poco? Porque no... Sí, espera, que lo voy a bajar y voy a correr esto. A ver,
tengo para la uva y para acá. Espera, que te muestro justamente matriz escalonada. Mira, si vos le tirás matrices, que acá tengo, lo voy a correr. Le tirás matrices, Sí. ¿no? Le buscás, bueno, la matriz escalonada y te la da. Buenísimo. Espera, Mirá, te tiró la escalonada, ¿lo ves acá abajo? Sí, sí. Y entonces, ¿qué van a estar haciendo cuentitas y cuentitas? Lo aprendieron a hacer, listo. No, claro, obvio. Está bueno. ¿Entendés? Entonces yo les puse todos estos códigos, estos los hice yo, pero ellos van a pasarnos a nosotras, si Dios quiere. Pero bueno, que tenga, esto por ejemplo ya es una galería RRF, digamos, no hice el programa yo, ya está hecho. Está Sí, ahí. obvio. Que eso es Entonces, calcular el rango, ¿no? Esto, y acá también les da, mira, yo acá les puse todo Rank, para que sí. vayan aprendiendo, si el rango es, entonces lo resuelven y les quedan en función de cuántos, digamos. Sí, les puse estos códigos que les explican un poco todo para, bueno, para que vayan trabajando con MATLAB y no tengan Que escalonar a mano. no tengan que calcular cositas a mano. Mira, acá les tiro las coordenadas de un vector, es inmediato, ¿no? Sí, claro. Pongo las dos matrices, le pongo vectores, ¿no? Y entonces lo voy a correr. Y entonces después le digo, bueno, quiero que, voy a cambiar, quiero que bueno, acá tengo que haga las coordenadas del vector U en la base formada por B1, B2, B3. Y entonces corro esto y me lo Y te las tira. da. Claro. Tiki, y me lo tira. Entonces es bueno, acá como yo inventé números, miren lo que me quedó acá abajo, 47. No, está bien. Pero Bueno, pero lo hizo rápido. imagínense si yo hubiera tenido que hacer las cuentas en esta base para encontrar estos números. Y los hice en 1 milisegundo. Entonces, ustedes tienen que saber encontrar las coordenadas de un vector, pero ya lo saben. Entonces, ahora, la verdad, que trabajar con estos códigos, estos códigos que yo hice, ya se los subí al aula virtual. Ustedes hacen copy-paste y se bajan a su propio MATLAB. ¿Cómo conseguir MATLAB? Bueno, ya les dije que hay formas no santas, pero que existen, para bajárselo. Pero también le pregunté a la directora del departamento si tienen alguna manera de que, porque cuando era presencial la facultad les daba. ¿La licencia? Les daba, porque MATLAB da a las facultades códigos para programas para estudiantes, que son un poco más reducidos, pero tienen mucho. Estas cosas las tienen, estas librerías las Sí, tienen. claro. Entonces, bueno, le pregunté a Silvina, vamos a ver qué me contesta, cómo consigo que ustedes tengan el MATLAB. Pero si no, lo pueden ir... Bueno, pero igual se puede hacer en R, ¿no? Todo esto. Se puede hacer en Octave, lo que pasa es que Octave... No, que es en R. En R también. Todos los códigos son muy parecidos. Yo trabajo MATLAB, porque lo tengo oficial, porque me lo dieron en la UBA, lo tengo legal. Entonces, pero bueno, el que aprende MATLAB después hace R, hace Python, hace lo que quieren, porque en realidad los códigos son muy parecidos. Yo no me voy a poner a esta altura a hacer R porque me da fiaca. La verdad que lo tengo más o menos, mi hijo trabaja en R, así que más o menos la tengo, pero no tengo. Ya MATLAB ya es como mi apellido, porque yo trabajo todo el tiempo en MATLAB, claro, entonces me resulta más fácil. Pero yo quiero que aprendan algo, después lo demás lo sacan. Hay software libre del MATLAB, que es Octave, que está bárbaro, y es muy parecido también, pero si la facultad les puede dar MATLAB, la verdad es que empiecen con eso. Y fíjense que esto que yo el que les mostré, esto es un script, digamos, un programita que yo se los puse en el aula virtual para que empiecen a ir jugando, digamos, y empiecen ustedes a poder trabajarlo. Igual la seguimos, porque yo quiero conseguirles el MATLAB a ustedes. Y entonces que ustedes lo tengan, hay algo que se llama Google Colab, que es que ustedes con su MATLAB y yo con el mío trabajamos todos juntos en simultáneo. Si consigo que ustedes lo tengan,
vamos a ver si podemos trabajar para no hacer cuentas y no perder tiempo. Y ya ir introduciéndolos en esto que va a ser la vida de ustedes, por supuesto. Los ingenieros, si no trabajan con programas, no. ¿Esto es una especialidad en particular? Pregunto, no sé. ¿Qué especialidad? Me parece que sí. ¿Qué siguen ustedes, chiques? Me parece que es mecánica, porque, no sé, comparto clase con varios de acá, así que Ah, de otras materias, digo.